Comienza ahora la caminata de la fe. Directo desde el Templo de la Fe. En preparación para la Hoguera Santa. Rumbo al Jardín del Getsemaní. Que el Espíritu de Deus bendiga a todos ustedes. Uma vez mais, eu tenho el azeite, símbolo del Espírito Santo. Se usted tiene el azeite, haga um favor, haga la unción em sua cabeça. Eu estou haciendo agora la unción em minha cabeça, haga la unción também em sua cabeça. Em instantes, haremos uma oração para que o entendimento sujo seja aberto. Porque uma vez que você logre entender, compreender a palavra de Deus, você vai compreender também a importância e o valor de sua alma. Estamos nesta campanha de la Hoguera Santa por primeira vez e nele Getsemaní, em favor del alma, em favor de lo que uno tiene de mais importante, de mais precioso, que é el alma. E hablando del alma, eu quero que você ponga atenção neste testemunho. E já regressamos com todos ustedes. Yo era una joven que a los 15 años sufrió porque sufrí el abandono de mi madre. Duré mucho tiempo, se puede decir, en depresión. Viví mucho depresión, lloraba mucho. En esta foto quiero comentarle un poco que yo era artista. Yo me refugié en eso. Y esa era una máscara que yo tenía, porque esa máscara era odio. Así estaba mi alma. Mi alma estaba llena de odio, estaba llena de rencor, estaba muerta. Cuando yo cantaba eso, cantaba muerte. Incluso hice una música que se llama Los que sueñan mi muerte, y ahí canto que mi madre me abandonó, que no existe un amor, o sea, no existe un amor real. Y fue fuerte porque yo no lo veía de esa manera, pero estaba influenciando a muchos jóvenes al odio, al rencor. Vi muchas cosas en mi juventud, me tatué desde esa edad, desde los 15 años. Incluso dije, mi vida es música. O sea, todo lo que hacía era música. Y ahí yo me refugié por un tiempo. Fuerte fue, después de crecer, pasó unos años y mi padre murió. Allí me refugié en el alcohol, pero al alcohol más profundo. Tomaba como café, era mi desayuno, o sea, desayunaba alcohol. Nadie lo sabía porque yo era una carátula. Yo era una carátula humana, todos me veían por fuera, pero solo Dios me veía por dentro. Y bebía demasiado alcohol. Eso nada más lo sabían como 2 personas que estaban a mi alrededor, pero del resto, fanáticos, personas que me veían por fuera, no sabían esa verdad de mí. Yo lloraba todas las noches por la pérdida de mi papá. Después de eso, vino todo encima, que era muy doloroso, muy doloroso. Por eso me tatuaba tanto. Me tatué mucho. Me tatué un león, me tatué una rosa que significaba espinas por todo lo que sufrí. Fue mucho lo que pasé. Conocí a una persona y me fui a vivir con esa persona. Y fue peor, porque todo lo que me rodeó en ese tiempo fue toxicidad. Fue amargura, y además que el odio que yo tenía, el no saber perdonar, todo eso me invadió. Invadió no nada más mi cuerpo, sino mi alma. Fue peor porque creí que iba a ser una salida, pero no lo fue así. Los traumas que tuve, así como esa palabra lo dice, toxicidad, fue dolor.
Tenía mi maleta cargada porque era una maleta de pérdidas. Tenía a mi papá que había fallecido, una madre que no estaba, abandono, más el maltrato que se puede decir psicológico que recibí. Fue fuerte porque todo se estaba haciendo una coraza y mi corazón se estaba poniendo más cerrado, al punto de decir no sé perdonar, no sabía perdonar. Para yo desahogarme lo hacía con la música. Incluso en este video yo estaba dando una gira nacional. Yo viajé casi por todo el país y era una influencer. Era una influencer que motivaba a los jóvenes a hacer lo que yo hacía. Pero todos veían en eso. Una cantante con buena voz, pero no veían lo que yo tenía por dentro, que era muerte. O sea, mi alma quería morir. Yo no quería seguir más con esta vida. Yo no quería seguir más así. Y fue muy difícil cambiar todo eso porque no fue fácil abandonar todo lo que me rodeaba, porque era mi único refugio. No tenía más nada. Era todo para mí. Yo recibí una invitación para llegar a la iglesia y cuando yo la recibí, yo entré con todo. ¿En qué sentido? En que yo le dije a Dios, yo le dije, Señor, si tú habitas en este lugar, pues aquí yo te serviré, porque solo tú sabes todo lo que yo he sufrido y solo tú sabes todo lo que yo cargo y me conoces. Y yo cuando entro a la iglesia, me recuerdo de ese día, porque el obispo estaba hablando del perdón. Después que yo salí de la iglesia ese día, yo me sentí tan tranquila, tenía una tranquilidad que por años no había sentido. O sea, una tranquilidad que era infinita, una calma, una paz tranquila. Y es ahí donde nace el yo venir todos los días a la iglesia. Yo empezar a venir todos los días porque una hora para mí no era suficiente. Y tomé la decisión de bautizarme, de seguirlo, de servirle. Al seguir participando los días en la iglesia, llegó la hoguera santa. La hoguera santa. Para mí fue lo más importante. Cuando empecé a escuchar de entregarlo todo, de derramar todo, era eso. Yo empecé a hablar con Dios. Yo le decía, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que te entregue? Y Dios habló conmigo. Yo entregué un sacrificio material. Yo entregué todo lo que Él me pidió. Todo. Yo dejé mi pasado atrás. Absolutamente todo. Y el practicar el perdón. Porque Él tenía que practicar el perdón con mis hermanos y con mi mamá, principalmente con mi mamá. Yo cuando subo al altar, más allá del sacrificio material, es eso, entregar todo lo que tenía, mis amistades, el no perdonar, el odio que tenía, el mundo, todo, o sea, todo, absolutamente todo. Yo derramé toda mi vida yo la derramé en el altar y dejé de hacer mi voluntad, absolutamente toda mi voluntad, por hacer la voluntad de mi Padre, por hacer la voluntad de Dios. Cuando yo bajé del altar, yo tuve la certeza absoluta de que yo no estaba sola, absolutamente no estaba sola. Y tuve la certeza de Él que estaba conmigo. Y ahí yo recibí el Espíritu Santo. Recibí el Espíritu Santo con una paz impresionante, una tranquilidad, la certeza de que Él está conmigo día y noche. Y me acompañó absolutamente, me acompaña absolutamente todos los días de mi vida. Él me cambió por completo. Mi alma estaba vacía, completamente, y Él me llenó. Él me llenó de paz, de felicidad, de todo, absolutamente todo. Él es mi vida. A partir del momento en que recibí el Espíritu Santo, todo en mi vida cambió, absolutamente todo. La emperatriz de antes ya no existe. Esta emperatriz es totalmente diferente, absolutamente diferente, en todos los sentidos. Dejé el alcohol, dejé amistades, dejé todo. O sea, esas cantidades de cosas que estaban a mi alrededor, que era para llenar, entre comillas, mi alma, ya no está. Porque quien llena mi alma es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo es todo para mí. Y esta emperatriz que ven allí ya no está más. Ya no existe. Ella es una vieja criatura.
ese odio, ese vacío, ese dolor, ese sufrimiento que yo estaba pasando, ya no más, ya no existe. Esta es una nueva emperatriz que ama servir a Dios con todo su corazón, con toda su vida, con todo su suspiro. Esa es una nueva emperatriz, hecha por Dios. Ese es mi Padre. Y esta es mi marca personal. Dios me abrió el camino en el mundo empresarial, me dio sabiduría principalmente para llevar esto, porque yo no sabía nada de este negocio. Él fue quien colocó en mí hacer esto. Aquí estoy con mi madre cuando me consagraron a obrera y aquí con mi hermana también vinieron a mi consagración. Y lo más importante de todo, absolutamente de todo, lo que yo he vivido es tener el Espíritu Santo, porque sin Él no podría estar hoy en día aquí contando lo que estoy contando. Usted puso atenção en este testemunho? Uma pessoa marcada por el dolor, uma pessoa marcada por el sofrimento. E el sofrimento es en el alma. Pero tratando-se del sofrimento en el alma, el único que pode poner um ponto final en el sofrimento es aquele que conhece el alma e aquele que também sofreu en el alma. A palavra de Deus disse assim, Jesus dijo, minha alma está muito afligida hasta el punto de la muerte. Palavras del Senhor Jesus. Minha alma está muito afligida hasta el punto de la muerte. Ou seja, pastor Pedro, o Senhor Jesus é o único que conhece o dolor del alma, independente de qual seja. Porque em el Getsemaní, el alma del Senhor Jesus sofria, padecia e, como ele dijo, estava afligida hasta el punto de la muerte. Quando uma pessoa já tem o dolor en el alma, o sofrimento en el alma, e ella derrama sua alma en el altar, aquele que conhece o dolor, obra nesta vida, põe um ponto final nele dolor, e derrama dele Espírito Santo, e com ele Espírito Santo, a vida passa a ser nova. Y Él pone, señor obispo, un punto final, porque Él vivió todo eso, lo que esta persona en este momento está viviendo. Es como el caso verídico que vimos en este momento. Ella buscaba descargar todo aquel odio, todo aquel vacío, toda aquella tristeza que había en ella. Por ejemplo, cantando, y las canciones de ella eran de mucho odio hacia su familia, hacia su padre. Pero cuando ella tomó la decisión de derramar toda su vida en el altar, el Señor Jesús la transformó porque ella se vació de sí misma para llenarse del Espíritu Santo. E ha passado em sua alma? Que dolor há em sua alma? Qual a necessidade real, a necessidade verdadeira de sua alma? Quizás você todavia não sepa que a necessidade maior del alma é o Espírito Santo. E quando uno recebe o Espírito Santo, recebe a salvação. E com a salvação, as outras coisas são añadidas. Prepare-se para o mês de dezembro. La hoguera santa en el Getsemaní, em favor de lo que uno tiene de mais importante, que é el alma. Uma vez que você derrame sua alma en el altar, que é lo mais grande que você tiene, Deus derramará em sua vida lo mais grande que ele tiene, que é o Espírito Santo. Vamos a esta promo, ponga atenção nesta promo e já regressamos com todos ustedes. Su sacrificio,
no comenzó aquí, sino aquí. Abba, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. Pero no sea como yo quiero, pero sí lo que tú quieres. En el Getsemaní. Fue en este jardín, lugar donde se prensaban las aceitunas para extraer el aceite, donde Jesús fue molido. Allí sintió en su alma el dolor de la prensa y lo hizo por usted, para darle vida. Y es en este mismo lugar, en el jardín del Getsemaní, que en este mes de diciembre usted tendrá la oportunidad de entregar su alma a aquel que le dará vida. En diciembre, Hoguera Santa de Israel, en el jardín del Getsemaní. Agora vamos hacer a oração. Se possível, cierre os olhos. Mi Padre, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu hago a oração em favor desta pessoa que o dolor maior, a tristeza maior que és em el alma, ha permanecido e ha prevalecido. E há momentos que uno sofre e pensa que nadie vê ou pode ajudar, pero isto não é verdade, porque o Senhor conhece o dolor del alma. El alma del Senhor estava afligida ao ponto de la muerte, pero en el Getsemaní, el Senhor derramou el alma. Allí empezó el sacrifício del Senhor. Allí el Senhor derrou a própria vontade para ser a vontade del Padre. E é assim que uno derrama el alma, quando hace não a própria vontade, sino a vontade del Senhor. A todos aqueles que participam desta oração e hicieron la unción com el azeite, abra el entendimento de ellos para la compreensão de la palavra e la compreensão de la importância del alma. E prepara, mi Padre, esta pessoa, porque uma vez que ella logre solucionar el problema del alma, los demais problemas também serão solucionados. Aqueles que apresentam el água, eu consagro el água. E quando esta pessoa beba del água, que ella receba tu paz, tu força, ânimo e disposição. Em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. Beba del água, receba paz e seja fortalecido. Muito bem, este domingo será um domingo muito especial, porque, Pastor Pedro, não há uma pessoa sequer que por lo menos não tenha uma oração que aún não foi atendida. E este domingo será o domingo de las orações que aún não foram atendidas. Y con certeza, por medio de la fe de esta persona, esa oración que no fue respondida por la fe de ella, será respondida, Señor Obispo. Este domingo estaremos aqui em São Martim, às 9:30 da manhã em ponto. E vamos falar de um secreto, porque uma coisa é fazer a oração. Uma coisa é fazer uma oração. Outra coisa é entregar para Deus. Você passa por um problema e você hace uma oração em relação a seu problema.
Pero hacer é uma coisa, entregar é outra. Prepare-se para este domingo, Avenida São Martim, número 40, às 9:30 da manhã. E você pode participar também em La Universal, mais cerca a sua casa. Que o Espírito do Altíssimo lhe bendiga e lhe guarde, hoje, amanhã e sempre. Pediste tanto y no recibiste respuesta, ni siquiera de Dios. Oraste tantas veces, ayunaste, hiciste propósitos, pero la espera continúa. O el sueño no se cumplió y comenzaste a preguntarte, ¿será que fue todo en vano? ¿Por qué algunas peticiones parecen ser ignoradas? ¿Qué hacer cuando la oración no parece funcionar? Este domingo 23 de noviembre, domingo de los pedidos no atendidos, a las 9:30 de la mañana, en el Templo de la Fe, Avenida San Martín número 40, cerca de la estación del Metro Artigas, y en todas las iglesias universal del país.